Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros hoy día y felices de estar vísperas de este lanzamiento y de ver esta gran convocatoria. Los escuchamos ahí silbando hace un rato, así que nos apuramos. Estábamos comiendo algo porque veníamos de otra entrevista, pero muchas gracias por estar con nosotros. Hola. Bueno, nosotros estamos en un momento, como dice el título del disco, de adaptación, pero siempre ha sido así de alguna manera. Cuando empezamos fuimos creciendo, fuimos aprendiendo de lo que podíamos hacer nosotros mismos y de esa manera nos fuimos adaptando, fuimos haciendo discos distintos y cultivando de alguna forma un estilo y una forma de expresarnos a nivel musical. Nosotros nos separamos en el 2005 y pues el tiempo pasó. Nos volvimos a juntar en el 2014 sin la idea de hacer un disco original, sino de salir de gira porque sentíamos que teníamos ya suficiente historia musical como para hacerlo. Sin embargo, en el transcurso de esa gira nos dimos cuenta que todavía teníamos muchas cosas que decir, sobre todo en nuestra renovada reunión. La hemos pasado muy bien y de alguna manera me parece es complicado de repente hablar de cómo nosotros nos estamos adaptando. O sea, creo que la adaptación principal es a nosotros mismos, es hacer un grupo. Se nos había olvidado un poquito lo que significaba ser un grupo y no es fácil porque es como un matrimonio. Pregúntele usted cómo se adapta a una pareja que ya lleva 20 años juntas. O sea, es un trabajo de todos los días. Pero lo importante es que las ganas están y todavía hay mucha magia cuando nos subimos al escenario. Y en cuanto a la lírica de este disco, tratamos de ser observadores de lo que sucede a nuestro alrededor y adentro de nosotros. Entonces, como seres humanos, evidentemente vivimos a veces en una ensalada de emociones que tratamos de expresar a través de cómo nosotros nos expresamos como grupo, cada uno haciendo lo que hace y también viendo lo que sucede en el mundo, viendo la inestabilidad que existe en el mundo a todo nivel, en todos los países y tratando de alguna manera de expresarlo y de convertirlo en música y hasta un cierto punto también en entretención, porque a eso nos dedicamos. Bueno, en definitiva yo creo que adaptación reúne como muchos ingredientes. Te puedo contar de que es un disco que tiene 12 canciones. Van a venir 2 más también como extra bonus para la gente en diferentes plataformas digitales, que lo pueda descargar, etcétera, etcétera. Y adaptación de alguna forma fue, tal como te comentaba Beto hace un minuto atrás, fue un poco, de alguna forma también este cúmulo de experiencias que vivimos cada uno de estos 10 años que estuvimos separados. El caso de Beto hizo una brillante carrera de solista, mi compadre. Pedro por su lado también. El caso mío es, bueno, me quedé aquí en mi México a vivir. Ya casi 20 años tengo viviendo acá y armé un proyecto que se llama Los Concord, con mi gran amigo Leonardo de Lozano, Poncho Toledo, etc. En definitiva, ¿de qué se trata todo esto? Yo creo que se trata como de juntar todas esas experiencias. Estuvimos 10 años separados, pero cada uno no estaba fuera de la música. Crecimos con las nuevas tecnologías, con todas estas nuevas plataformas digitales de música. No estábamos exentos. La ley sí estaba descansando, pero nosotros no. Y yo creo que todo eso está en este nuevo material. Sin lugar a duda, el seguir tocando para nosotros desde que nos juntamos, hacer muchas fechas en diferentes partes de Latinoamérica, Estados Unidos, etcétera, etcétera, creo que nos ayudó muchísimo a la composición de adaptación y tal es por eso que obedece ese nombre. Pero en definitiva creo que también fue muy importante todo lo que venía detrás de esto, que fueron estos 10 años que cada uno estuvo haciendo lo que correspondía por su lado, ¿no? Y ese cúmulo de experiencia también está puesto aquí, y eso es adaptación.
¿Hubo alguna catar? Y directamente es seguir siendo nosotros, porque tampoco nosotros somos tan camaleónicos. Creo que desde que empezamos tenemos como una cualidad en nuestro sonido que nos hace reconocibles. Y creo que Adaptación es un disco que sigue manteniendo esa cualidad que le permite al público saber que somos nosotros cuando sonamos, pero es un disco que suena 2016, no es un disco en ningún caso que quiere hacer una remembranza o una reversión de algo que hayamos hecho en el pasado. Como a veces nos piden a algunas personas, algunos fanáticos nos dicen, y deberían hacer un disco como Invisible, deberían hacer un disco como Doble Opuesto. Y la verdad es que nosotros, si decidimos hacer un disco nuevo, no es justamente para hacer un recalentado de algo que hayamos hecho en el pasado. Sentimos que tenemos todavía calidad y mucho interés, sobre todo por seguir inventando canciones nuevas sin la pretensión, evidentemente, de querer reinventar la rueda, porque finalmente nosotros lo que hacemos es lo que nosotros hacemos. Pero este disco, a diferencia de otros discos que hicimos en el pasado, es un disco que fue muy trabajado. Hicimos más de 30 canciones, cosa que no habíamos hecho antes. Antes teníamos, no sé, un disco de 11 canciones y realmente hacíamos 15, 16. Este fue un disco que muy trabajado, y la elección de las canciones se asemeja un poco a la elección de cuadros, cuando uno hace una curaduría de arte. Realmente elegimos las canciones que sentíamos que podían conformar un álbum que fuese de mejor calidad y no esa sensación que a veces podemos tener todos cuando escuchamos un disco, aunque hoy en día vivimos en un mundo de canciones así solas, pero cuando a veces escuchabas un disco que te gustaba una o dos canciones, lo comprabas y de repente te venía una gran desilusión de que el disco no es tan bueno como esas canciones. Entonces queríamos hacer un disco que tuviera muchas canciones buenas y muy diferentes. No siento que una de las gracias que tiene este disco es justamente el eclecticismo y el contraste que hay entre una canción y otra. Y todas las tendencias musicales que nosotros también pudimos desarrollar a lo largo de nuestra carrera están de alguna forma versionadas acá. O sea, hay canciones quizás un poquito más rock, hay otras más pop, hay otras, ¿entiendes?, más propositivas. Entonces hay un poquito de todo eso y bueno, finalmente la última palabra la tienen ustedes, la tiene nuestro público, y nosotros ya nos desprendimos de eso, nos gusta nuestro disco y estamos ya empezando a tocarlo y a disfrutarlo en vivo en los conciertos que estamos ofreciendo. Muchas veces nosotros, no sé si les pasa a ustedes, pero tú vas a ver un concierto cuando una banda saca un disco nuevo y los flacos te dan todo el disco y te dan 2 canciones o una canción vieja. Igual uno es como medio como que... Entonces nosotros sentimos de que para este disco, y siempre lo hemos hecho en todos los discos, nunca tocamos todo el disco. Esperamos que la gente lo vaya digiriendo con el tiempo, lo vaya haciendo suyo, y en esta gira de este disco vamos a hacer lo mismo. Yo creo que vamos a tocar muchas canciones de todos nuestros discos, y vamos a darle sí también, claro, un lugar muy importante a nuestro nuevo disco. Pero nos gusta jugar esa manera de que la gente también pueda ver cuál ha sido nuestra historia y por qué llegamos a todas estas canciones nuevas, ¿entiendes? Entonces ponemos muchas cosas de todos nuestros discos, más el 70% del disco nuevo. Sentimos que de esa manera la gente entiende más por qué estáis haciendo lo que estáis haciendo. Lo que pasó fue que, mira, cuando nosotros nos juntamos en el 2014, básicamente lo que queríamos hacer era como hacer un tour muy grande de muchas presentaciones y recorrer, bueno, todo nuestro continente, mucho por México, gran parte de Estados Unidos. Nos tocó estar en el Festival de Viña del Mar, allá en Chile, etcétera, etcétera. Pero en la medida de que fue pasando el tiempo, como que nos dimos cuenta de que todavía esa química para hacer música juntos estaba ahí. Como te comentaba, nosotros en un principio tal vez lo que pensábamos hacer era como hacer este tour y luego separarnos nuevamente y cada uno volver a lo que estábamos haciendo. Pero sin lugar a dudas yo creo que el tiempo premió de alguna forma todo esto y fue como empezaron a salir las canciones y dijimos, bueno, como que eso al parecer está como intacto ahí, todavía se mantiene. ¿Qué tal si rentamos una habitación grande como una especie de estudio y nos vamos ahí a trabajar? Y así lo hicimos.
Estuvimos una semana, menos de una semana, en el primer intento y dijimos, bueno, en base a este intento yo creo que vamos a ver qué es lo que puede pasar de aquí al futuro. Y salieron cosas muy buenas en ese primer intento. A las 2 horas que estábamos tocando ya habían salido ideas bastante originales y nos dimos cuenta de que sí podían salir muy buenas canciones. Entonces, bueno, fue como eso básicamente. Y esa fue la primera terapia, luego seguimos tocando y luego rentamos en otro lugar. Estuvimos en Puebla incluso también rentando un estudio allá y inspirándonos allá y haciendo mucha música. Estuvimos bueno, en diferentes partes, la verdad. Fue un proceso que demoró, yo diría que un poco más de un año. Y bueno, la verdad que este es el resultado. Wow, lo que nos falta es lo que nos falta. Y eso no es algo que necesariamente nosotros sepamos. Creo que nosotros ahora estamos en un punto como banda, como grupo, en que la estamos pasando bien haciendo lo que hacemos. Y creo que no hay que, tampoco es, ¿entiendes? Es ciencia, ¿no? Esto es arte, o sea, es música finalmente. Uno hace canciones y en la medida de que la esté pasando bien y que te guste tu música y tus canciones, yo pienso que eso se lo traspasa de alguna forma al público y las nuevas generaciones que hemos podido ver también en estas giras que hemos hecho en estos años están ahí. O sea, vemos mucha gente. Ahora venimos de hacer 19 shows en Chile en el verano del Cono Sur y yo te diría que más del 50% de la gente que estaba ahí era gente joven, o sea, gente de, no sé, de 20 años, quizás menos. Así como ustedes, pues, así jovencitos. Gente muy chava. Y yo preguntaba incluso en algunos momentos entre canción y canción, y ahí se da un poco este relevo, ¿entiendes? De los fans de La Ley que nos vieron nacer y que le traspasaron su gusto por nuestra música a sus hijos, y estos hijos que llevan amigos y todo eso, y cuando ven a La Ley, lo que nos ha comentado mucha gente en nuestro país es que no nos ven sonando o visualmente no nos ven como una banda tan antigua. Tú dices 3 décadas, bueno, todavía nos falta un poquito, creo que tenemos 26 años, pero ya estamos ahí, cerca, y sí, somos una banda, ¿entiendes?, que empezó a fines de los 80, entonces tenemos un tiempo recorrido, pero tenemos como todavía un cierto sonido moderno, que yo pienso que nos mantiene de alguna forma vigentes en ese sentido y no sonamos tan vintage como de repente pueden sonar otras bandas que de repente no han querido romper, digamos, con lo que inventaron y hacer otras cosas. Yo recuerdo cuando empezamos en nuestra carrera, a nosotros nos criticaba mucho el hecho de que usábamos secuencias, y como había también mucha ignorancia al respecto de eso, sobre todo con los grupos latinos, decían, no, esta banda toca con cosas grabadas, como si estuviéramos haciendo, como si yo estuviera cantando, moviendo la boca y estuviera todo grabado, cosas que no era así. Éramos mini vanilli. Claro, y luego sacamos, no sé, un disco llamado Vértigo en el 97, que también mezclaba un poquito rock con un sonido un poquito más electrónico, industrial, y que también en su momento no fue entendido por todo el mundo, incluso los fans. Porque la crítica es crítica, siempre va a criticar, pero los fans, la crítica de los fans es la que a nosotros realmente nos importa, y muchos fans nos criticaron, pero que después, en el tiempo, muchas personas nos terminaron dando la razón porque estábamos haciendo algo que eventualmente hicieron muchas bandas, y hoy en día tú ves un artista nuevo, ¿entiendes?, que toca con consecuencias, y es una cosa absolutamente normal, nadie lo cuestiona. Entonces creo que el hecho de que nosotros naturalmente hayamos trabajado con esa tecnología nos pone en una posición hoy en día como con cierta modernidad, por no decir somos los más modernos, porque no estoy diciendo eso en ningún caso. Entonces creo que eso es un elemento que nos permite a nosotros todavía poder proponer, básicamente. Déjame contarte que sí estábamos acostumbrados a eso, porque si bien La Ley descansó 10 años, nosotros no estábamos fuera del mercado musical. Cada uno de nosotros, como te mencionaba, seguimos haciendo nuestra carrera. Entonces, de alguna forma, claro, cuando nos separamos con La Ley no existían los teléfonos inteligentes, había MySpace, creo, con suerte, ¿no? Y todo eso. Pero indudablemente yo creo que cuando eres un artista, y en el caso de nosotros, siempre estamos como muy cercanos a todo lo que son las nuevas tecnologías de comunicación. Es una tecnología de comunicación al fin y al cabo. Y por supuesto que no estamos exentos de eso. O sea,
estamos muy conectados con nuestros fans. Nos sirve muchísimo eso, fíjate, porque ahora tenemos un contacto mucho más cercano. Por ejemplo, sacamos un sencillo y nos dan su opinión directamente. Nos dicen qué les parece, nos ayudan a hacer el orden de las canciones en un concierto, por ejemplo, cuando vamos a algún país, le decimos cómo les gustaría. Hay muchos países en que conocen más como tal vez una parte más anterior de nosotros y no tan nuevo de los últimos discos. Entonces, en base a eso, yo creo que nos ayuda muchísimo a hacer el orden de las canciones cuando queremos hacer un concierto, ¿no? Y así, bueno, estamos en constante comunicación con ellos y nos sirve muchísimo. Tenemos nuestro Twitter, el Facebook y tú sabes todas las cosas que hay que tener hoy día. Pero como te digo, no es que nos pilló de sorpresa eso y no sabíamos, o sea, siempre tuvimos eso. Pero yo creo que a lo mejor esta respuesta la podría dar Pedro, porque Pedro sí que estuvo desconectado de las redes sociales particularmente, ¿no? ¿Cómo lo viste tú, digamos, volver a trabajar ahora que tienes Twitter musicalmente con toda esta situación tecnológica? Fue muy interesante. Ahora creo que una gran manera para crear relaciones con gente como esporádica y para meterse en problemas también. Pero me parece que una de las maneras que tenemos de comunicarnos hoy en día, y hay que sacarle provecho a todo. Nosotros somos gente que nos gusta pararnos en el escenario y decirle algo a la gente, así que las redes sociales también es una manera de hacer eso. Incluso transmitimos muchos de nuestros conciertos para la gente, en vivo. No es que nosotros llegamos en vivo a tocar, no, sino que en vivo la gente lo ve en todas partes y lo disfruta en otros países. Hemos dado conciertos, supongo estamos en Puebla, por decir, dando un concierto, pero lo están transmitiendo, nuestra gente lo está grabando y lo está enfocando y lo están viendo en Chile, en cualquier país del mundo. Y yo creo que eso es muy bueno, son tecnologías que de alguna forma te acercan a la gente que le interesa verte. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el 8, lo que va a pasar aquí, básicamente lo que ya arrancó en enero de este año en Sudamérica. El concierto, tal como te mencionaba Pedro hace unos minutos atrás, creo que es una especie de recorrido a través de todo este tiempo, de los 20 y tantos años de carrera de La Ley, donde van a haber muchísimas canciones de antaño desde Doble Opuesto, imagínate, el año 91, 92, Tejedores de Ilusión, etcétera, etcétera, muchísimas canciones, y por supuesto eso va a ir con un gran porcentaje de todas las canciones de este nuevo disco también. Básicamente, bueno, es que es difícil, tendrías que venir a verlo, pero es como otra disposición del escenario también, no es como el clásico, está Beto adelante, Pedro en un lado, yo estoy atrás, sino que como que cambiamos mucho la disposición también ahora, y creo que de alguna forma eso hace que haya una cercanía muy especial con el público. Bueno, hay como varias cosas y algunas sorpresas más van a ver también. Creo que es un concierto con mucha energía, sobre todo. Creo que la gente lo va a disfrutar mucho. Por lo menos ya venimos con una muy buena experiencia en estos 18 conciertos previos que hicimos en Chile, en nuestro país, y la gente lo disfrutó muchísimo, así que esperamos que aquí también pase lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que va a haber? Lo que se ve en la ley anterior, menos panza, ¿no? Y más pelo. No sé, van cambiando muchas las cosas. Yo creo que seguramente antes éramos unos muchachos mucho más imberbes también. Entonces cometíamos muchos errores, no solamente sobre el escenario, abajo también. Indudablemente los tiempos del rock y de la fiesta y todo eso fueron grandes experiencias, y esa es como la ley antigua de alguna forma. Pero la ley nueva tiene como, no sé, otra sabiduría, me atrevería a decir también. Ahora me gustaría agregar que si hay un paralelo entre la ley antigua y la de ahora, es de que nosotros siempre hemos estado muy conscientes y muy agradecidos de lo que significa tener la oportunidad de que te escuche la gente. Porque sabemos que hay muchas bandas muy buenas. Entonces esa oportunidad nosotros la agradecemos y seguimos buscando y apostando por hacer algo que sea, ¿me entendí?, bien de nosotros para la gente. No sé cómo explicártelo, pero si hay un paralelo, yo creo que eso, siempre estar buscando y tratando de darse cuenta de la fortuna que tenemos de estar donde estamos. Yo pienso que el reto para cualquier artista que ya lleva más de 20 años de carrera y que va viendo cambios generacionales es mantenerse musicalmente relevante. Yo creo que eso es lo que sucede siempre, porque como hablábamos hace un rato atrás con tu colega, uno siempre tiene que batallar contra esas canciones, y por eso muchos artistas
se reniegan y son rebeldes a tocar esos grandes éxitos, justamente porque quieren seguir siendo relevantes y a veces la gente se aburre porque evidentemente el público que te ven hacer es un público más joven que está como en toda esa etapa y después ese público crece y quiere recordar el pasado. Es parte de la condición humana, así somos los seres humanos, así estamos conectados. Entonces creo que el desafío es hacer música que sea relevante, pero también hacer música que signifique para uno también, y en ningún caso hacer solamente música para complacer. Yo pienso que uno tiene que hacer música porque lo siente, no tiene que perder nunca esa conexión y siempre saber que uno es artista ante todo. Y después de eso, bueno, están las leyes de mercado, cómo se distribuye la música. Nosotros vivimos actuando, haciendo esto. Hoy en día los derechos de autor a través de estas nuevas tecnologías todavía no están regularizados y por eso vemos, ¿entiendes?, estas plataformas, ¿entiendes?, que ganan billones de dólares. Vemos iTunes, que me parece que anunció que también pronto va a dejar de vender música, que va a convertirse en streaming. Entonces uno tiene que adaptarse a lo que está sucediendo, pero artísticamente yo pienso que uno no tiene que comprometerse más que con uno mismo y tiene que ser honesto. Yo pienso que siempre va a haber un público que va a estar ahí preparado y listo para escucharte y apreciar lo que tú hagas si lo haces de esa manera. Yo creo que uno siempre pierde y gana en la vida, y la apuesta al final es la vida misma. Pero siento que en este disco, para hablar algo concreto, lo que nosotros hicimos fue compartir todas las vivencias, las cosas que aprendimos, nuestras desilusiones también, y volcarla en un trabajo musical así de simple. ¿Entendí? Con todos estos años que uno sí aprende, porque te pasan muchas cosas en 10 años. Entonces, la verdad para nosotros fue algo que muy, muy positivo y del cual estamos muy agradecidos de poder haberlo hecho. Solo un poquito de conjeturas cuando uno dice qué pierde y qué gana, porque en realidad es como qué pierdes tú por haber venido a la conferencia de prensa hoy día y no haber estado en otro lugar. O sea, simplemente, o sea, si pudiésemos viajar en el tiempo te podrías enterar de qué es lo que perdiste, pero realmente es así. O sea, la vida uno son elecciones, y nosotros en ese momento, en el 2005, elegimos, bueno, en realidad elegimos en el 2003, pero en el 2005 nos separamos y ganamos una experiencia que fue no ser un grupo y hacer otras cosas. Y eso es parte de la vida, y qué lindo que a pesar de esa distancia en el tiempo y de no habernos tratado tanto como lo hacíamos cuando éramos un grupo, haber podido regresar como lo hicimos ahora, el año pasado cuando hicimos esta gira, y al final tomar la decisión de seguir creando, y ahora estamos acá, que para mí es muy emocionante y parece mentira estar aquí en Ciudad de México frente a todos ustedes hablando de un disco que va a salir de unos días más, y que es un disco que realmente nos gusta mucho, así que agradezco mucho a la vida y agradezco mucho que todavía ustedes como gente de la prensa tengan todavía interés en saber lo que estamos haciendo y lo que queremos proponer. Eso significa que le ganamos a los 10 años. Así que a los 10 años no, que le ganamos a esos 10 años, porque si toda esta gente viene hoy día a vernos, porque realmente están interesados en lo que está pasando luego de esos 10 años que estuvimos separados. Muchas gracias. Gracias.